tenemos el honor de contar con el profesor Miguel García Guerrero, que es el director científico de la empresa Alga Energy y uno de los mayores expertos del mundo en el ámbito de las microalgas. Miguel, bienvenido a estas microcharlas que vamos a lanzar en Alga Energy. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuál fue el flechazo con esos microorganismos? ¿Qué fue lo que te lanzó a arrancar a investigar las microalgas? Bien, al principio de mi carrera científica desarrollé trabajo con distintos organismos, incluyendo bacterias del suelo, fijadoras de nitrógeno, levaduras, plantas superiores y microalgas. La diferencia esencial que encontré ahí es que por una parte las microalgas eran muy simples bajo el punto de vista estructural, hacen lo mismo que una planta superior, pero son organismos microscópicos y tienen la capacidad de utilizar la luz solar como fuente de energía y nutrientes inorgánicos muy simples para desarrollarse. O sea que es el organismo modelo para muchas cosas que después son extrapolables a otros metabolismos. Y luego a partir de ahí, cuando empezaste a investigarlas, ¿qué fue lo que te inspiró para decir me apetece que mi carrera profesional se dedique o se enfoque a las microalgas? Por una parte, como te decía, el ser excelentes organismos modelos para estudiar procesos de asimilación de nutrientes y de fotosíntesis, pues era un plus sobre otros organismos, simplicidad y complicación de los procesos metabólicos que se desarrollan. Por otra parte, aunque al principio era un interés puramente básico y estudiaba, por ejemplo, sistemas de cómo entraba los fertilizantes nitrogenados a la célula, cómo se modificaban internamente. Luego a partir de ahí, cuando empezaste a investigarlas, ¿qué fue lo que te inspiró para decir me apetece que mi carrera profesional se dedique o se enfoque a las microalgas? Por una parte, como te decía, el ser excelentes organismos modelos para estudiar procesos de asimilación de nutrientes y de fotosíntesis, pues era un plus sobre otros organismos, simplicidad y complicación de los procesos metabólicos que se desarrollan. Por otra parte, aunque al principio era un interés puramente básico y estudiaba, por ejemplo, sistemas de cómo entraba los fertilizantes nitrogenados a la célula, cómo se modificaban internamente por la acción de enzimas, cómo se asimilaban carbono, nitrógeno, fósforo. Era un mundo maravilloso bajo el punto de vista básico y disfruté muchísimo. Pero también empecé a entender cuando me movía con distintas especies de microalgas y de algas verde azuladas, cianobacterias, es que había un potencial de aprovechamiento de estos organismos por distintas propiedades, atributos que tienen, ¿no? Como digo, con solo luz solar y nutrientes muy simples, producir biomasa, que además tiene contenidos significativos en moléculas que son de gran importancia, por ejemplo, para la nutrición proteína, para, bajo el punto de vista nutracéutico, vitaminas, carotenoides, y en la inmensa variedad de microalgas que hay, más de 70.000 especies distintas, pues se encuentra una variedad de posibles aplicaciones. Y eso ya me movió a moverme más hacia la biotecnología de microalgas, aspectos aplicados, y por ahí he llegado hasta aquí. Has mencionado que hay más de 70.000 especies, pero nosotros sabemos que todo científico tiene debilidad por alguno de los objetos de sus investigaciones. De esas 70.000, si tuvieras que escoger tu microalga favorita, ¿cuál dirías que es y qué es lo que la hace especial? A ver, es muy difícil escoger, pero a ver, primero clorela, porque fue la primera microalga con la que desarrollé experimentación y entonces siempre te queda el cariño, aspecto, ¿no?, sentimental de aquella fue. Después clorela se ha convertido en una microalga estrella, después bajo muy distintos puntos de vista. A lo largo del recorrido
microalgas verde azuladas, fijadoras de nitrógeno, filamentosas, fijadoras de nitrógeno, como Nostoc, Anabaena, esos grupos de organismos. Otra vez, a las propiedades que ya tienen las microalgas de por sí, añaden la capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera, convertirlo en nitrógeno orgánico, como hacen las fábricas de amoníaco a altas temperaturas y altas presiones, pero a temperatura ambiente y a presión normal, o sea, otro prodigio de la naturaleza. Y luego yo diría también otra que me motivó mucho y que dediqué gran parte de mis investigaciones a entender lo que pasaba dentro de ella, es Hematococcus pluvialis. Hematococcus pluvialis es una microalga que en principio crece con color verde cuando tiene suficiencia de nutrientes, pero cuando se estresa por alguna razón, principalmente por empobrecimiento de disponibilidad de nutrientes, entonces acumula un carotenoide especial, muy valorado además, que es la astaxantina, y se pasa a tomar el color rojo porque acumula eso, ¿no? Entonces entender qué era lo que estaba pasando a nivel bioquímico, genético, y después las posibilidades prácticas que tenía, pues también. O sea que esa es una de las tres. Esa es especial, ¿no? Además me imagino que en el laboratorio la teníais en verde, me imagino. ¿En qué momento os dais cuenta de que es la misma y que simplemente está cambiando de color? Bueno, se sabía de la literatura científica que eso ocurría, ¿no? Lo que pasa es que era como una cosa extrema, es pasar de verde absolutamente rojo, una forma vegetativa muy activa metabólicamente, a un quiste rojo que prácticamente ya estaba en estado durmiente. A nosotros lo que nos interesó es encontrar condiciones donde teníamos el alga que era activa metabólicamente, como la verde, y que además almacenaba astaxantina, o sea, combinar las dos propiedades de manera que teníamos organismos de color rosáceo, digamos, con suficiente contenido, y podíamos producirla en esa forma muy activamente, porque si son solo los quistes rojos no se reproducen. Bueno, Miguel, ahora que estamos solo tú y yo aquí, que no nos ve nadie, estamos de celebración, porque hace 50 años te aventuraste en tu tesis doctoral con las microalgas como protagonistas, y fue el principio de una carrera, bueno, pues con muchísimos éxitos profesionales y me imagino que también para ti a nivel personal. ¿Cuál ha sido de toda esa carrera profesional de estos 50 años el momento más emocionante y el que tú guardas con más cariño? Sí, como siempre no hay un solo momento, pero digamos, cuando estudiaba los metabolismos de carbono y nitrógeno, cómo las microalgas asimilaban esos compuestos, pues a través de una experimentación cuidadosamente diseñada, pues encontramos el eslabón que conectaba esos dos metabolismos. O sea, cómo el metabolismo de nitrógeno era dependiente del metabolismo de carbono, iban acompasados. Y para eso pues tuvimos que romper el eslabón utilizando un compuesto químico, y entonces la hipótesis que tú habías formulado pues de pronto se hace realidad, ¿no? Y entonces te encuentras con que tú eres el primero que has visto algo y has comprendido algo que nadie más que tú en ese momento conocía. Y ahora, por supuesto, estás alegre por el descubrimiento, y después lo que quieres es compartir eso con los demás, ¿no? Publicaciones científicas, etc. Ese fue un punto, y bajo el punto de vista aplicado, no es que eso no tenga aplicación, que la tiene, pero era el momento de investigación básica. Bajo el punto de vista aplicado, yo diría que al verificar cuáles son los efectos reales de los bioestimulantes que se generan a partir de microalgas en Alga Energy, un proceso que se ha diseñado desde el principio para obtener un compuesto que es capaz de estimular la producción de las cosechas, el llegar a entender cómo ese bioestimulante ejerce sus efectos a distintos niveles bioquímicos, genéticos,
a nivel de la planta y a nivel de suelo, pues también aparece un mundo donde aprendes algo que nadie antes sabía o se había preocupado de conocer, y todo eso son como revelaciones que te sitúan en un momento muy por encima de todo. Sí. Me imagino que en esos momentos siempre hay como un momento de prudencia, incredulidad, de vamos a ver si de verdad es así, ¿no? Así. Y después el eureka. Claro, el famoso eureka y la celebración con un pequeño brindis, supongo. No, es algo que la emoción de descubrir, lo llamaba Ochoa, me parece que era el término eso, y realmente absolutamente emocionante, ¿no? Que te sientes especial en ese momento. Luego vuelve a la realidad. Bueno, en la búsqueda de volver a otro momento eureka y volver a sentir eso. Las microalgas, Miguel, son verdaderas fuentes de vida. ¿Tú cómo describirías su contribución al equilibrio ecológico y a la sostenibilidad del planeta? Bueno, las microalgas, digamos, en la evolución en el planeta han sido absolutamente críticas, empezando por las verde azuladas, que hace 3.000 millones de años descubrieron la fotosíntesis, cómo desprender oxígeno. Y entonces el planeta, que era anaerobio, su atmósfera era anaerobia, empezó a transformarse, a acumular oxígeno, y eso permitió la aparición de muchas formas de vida aeróbica, y nosotros estamos al final de ello, ¿no? Han pasado 3.000 millones de años, casi pero nada. Si no hubieran aparecido las microalgas, pues que hubieran acumulado el oxígeno, la vida hubiera sido anaeróbica, microbiana, y de nosotros no se sabría, no podíamos hacer entrevistas como esta, en absoluto. Ahora tenemos la oportunidad también de utilizar las microalgas para otra biorevolución en el planeta, ¿no? Utilizarlas pues para resolver problemas de alimentación, incluso de combustibles, se hipotetiza, y desde luego para conseguir un aumento de la producción vegetal, llegar a una nueva agricultura impulsada por la biología, por compuestos agrobiológicos, en lo que se consigan mayores producciones con los mismos, o sea, sin aumentar el espacio cultivable y sin acumular residuos procedentes de los químicos que se utilizan actualmente. Todo eso sustituirlo por materiales derivados, materiales biológicos, y muchos de ellos entendemos que procedentes de las microalgas. Nosotros siempre decimos que a las microalgas les debemos la vida y nos la van a mejorar, y con conocimiento de causa, ¿verdad? Así es, sí. Miguel, en tu opinión, ¿cuál es el futuro de la investigación aplicada de microalgas y cómo crees que contribuye Alga Energy a ese campo? Sí, yo veo, como he mencionado anteriormente, me parece que hay dos áreas que son la alimentación, o sea, utilizarlas como fuente de alimentos. Las microalgas tienen aproximadamente 50% de proteínas, además de tener otros materiales ricos como parte de su composición. O sea, son un alimento de primera, y en ese sentido, pues, y de hecho algo hacemos en Alga Energy en este sentido. Tenemos incluso un proyecto europeo de producción de proteínas de microalgas, y creo que es uno de los caminos por donde se puede avanzar, además de generar ya compuestos específicos que se puedan utilizar en nutrición avanzada, en cosmética, en muchas áreas. Y luego la agricultura. Me parece que allí debemos incidir. Ahora mismo tenemos productos que son productos complejos, que producen efectos, pero probablemente ahí hay un solapamiento de efectos positivos de unos compuestos sobre otros y negativos a la vez. Entonces lo que nos gustaría sería poder fraccionar ese material de partida y conseguir compuestos más específicos con efectos potenciados, por una parte, y después, dado la variabilidad de microalgas que existen, pues conseguir efectos diferenciados, y preparamos los bioestimulantes a partir de una u otra especie de microalgas, o sea, y la combinación de ellos, o sea que hay un mundo por delante
no solo como bioestimulantes, sino también como elementos de biocontrol que sustituyan a los plaguicidas químicos de los que hemos abusado bastante. Y otro aspecto de ayuda a la agricultura es que esos bioestimulantes pueden utilizarse para reducir las necesidades de adición de fertilizantes, o sea, reducir la demanda de fertilizantes, que obviamente también tendrá un efecto medioambiental claro. Miguel, finalmente, para acabar con esta entrevista, quería preguntarte qué mensaje le mandarías a la gente que nos está viendo sobre la importancia de las microalgas. Bueno, las microalgas, antes he mencionado que están en el origen de la vida, prácticamente de la vida fotosintética, autotrófica, de la vida aeróbica, que es la que predomina hoy día. De alguna manera han conseguido contribuir a crear un 21% de contenido de oxígeno en la atmósfera. Es lo que respiramos día a día. Las microalgas contribuyen a la productividad primaria del planeta, a la fijación de carbono, de CO2, en más de la mitad del total de lo que se lleva a cabo día a día. Las microalgas que están en los océanos, las que están en tierra, pero en medio acuático, lagos, etcétera, y después las propias microalgas del suelo. O sea, todo eso en conjunto equivale a más de la mitad de la productividad primaria del planeta y del oxígeno que se desprende. Eso bajo el punto de vista global. Sin microalgas pues nos moriríamos, no tendríamos ni alimentos, porque además están en la base de la cadena trófica. Todos los peces del océano vienen al final del fitoplancton y no tendríamos alimentos, no tendríamos oxígeno y no tendríamos vida tan variada como tenemos ahora. Y después entender que son unos organismos benéficos en sentido general, que son muy aceptables a muy distintos niveles, como dieta, como parte de formulaciones en medicina, en farmacia, en farmacología, en cosmética, como decía anteriormente, y que son totalmente aceptables y que contribuyen desde luego a aumentar la calidad de vida en general. Claro. Pues nada, Miguel, millones de gracias por el ratito, por compartirlo con nosotros, que al final sí, siempre es un gusto hablar contigo, ya lo sabes, y bueno, poder compartirlo con más gente, tu conocimiento, y que las microalgas lleguen a muchísima más gente siempre es una oportunidad. Un placer compartido. Muchas gracias.